Estamos de nuevo acá y yo ya no soy Coco. Yo ya soy Coso, soy la conductora estrella de este programa. No, muy bien. Porque excelente. vos ahora estamos en otra columna maravillosa de Ariadna Lippi, que se llama Volver Obligado. Tiene la remera puesta que se va a sortear, no es la que te vas a quedar vos, Ariadna. ¿No me la puedo quedar? No. Quiero avisar No dejo. que esta remera, esta camiseta... Sí. Que tiene una red tecnológica soberana tremenda en su dibujo. Igual hay que Se va a decir sortear. que, o sea, nos regaló otras remeras y hay que decir que los talles que hay no le entran a nuestros compañeros. Entonces, como... Candelaria dice, Ariadna, mírame a los ojos, ¿quién va a estalear mejor esa remera? Yo creo que ya te la quiere robar. No, me mandó un mensaje pará, yo quiero decir que estoy sufriendo chantaje por privado. La quiere ganar. Me puso, si no me la gano me roba tus gatos. No, era un montón, te amenazaba con los gatos. Es un montón, es terrible. Va a ser un sorteo legítimo, así que comenten en el chat. No sé si todos los... Yo quiero decir... ¿Son todos los sorteos legítimos? Los de que organizamos nosotros, sí. Son todos los sorteos legítimos. Sí, son nuestros todos. Claro, no podemos poner las manos en el fuego por gente que no conocemos. Exactamente. Bueno, hoy vamos en otra columna de Volver Obligado. Sí. Vamos a hablar de la industrialización. Hoy estuvimos hablando bastante de industria. Sí. De hecho, ha sido eje central de nuestra... porque hablamos de San Martín y hablamos de la industria que erigió para poder cruzar los Andes. De armamento, Exactamente. básicamente. Sí, total. Hablamos de ARSAT hace un rato. Sí. Y ahora vamos a hablar de la historia de la industrialización argentina, que podemos marcar sus comienzos en el 1850 más o menos, pero no nos vamos a ir hasta 1850, vamos a venir hasta el gobierno de Irigoyen. Bien. O sea, vamos a empezar con el gobierno de Irigoyen. 1930. No, perdón. 1916, su primer gobierno es 1916, un año antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. Bien. Como se está dando ahora, traigo el presente para hacer una vinculación ahí. Estamos hablando de un presente, lo traigo a Merino como siempre, que nos decía, es época de nacionalismos. Es época de nacionalismos, épocas de mirar hacia adentro de la nación y de constituir ejes que construyan políticas soberanas y que tengan que ver con el enriquecimiento propio de la Argentina. Argentinos que no tengan que vivir en la subsistencia, sino que tengan trabajo. Entonces, parto desde 1916 más o menos, porque es el momento en el que se empieza a hablar de una industrialización de sustitución de importaciones. Se llamaba ISI. ISI. Es como AISA, pero el ISI. Exactamente. Me recuerdo en primaria, en secundaria, de hacer un cuadro comparativo entre modelo ISI y modelo de exportaciones. Ahí va. Bueno, pero en ese momento, teníamos una incipiente industrialización por sustitución de importaciones, pero sin embargo teníamos exportación de nuestros recursos naturales, teníamos exportación de mucha materia prima. Por ende, no había precisamente industrialización en su totalidad. Claro. Y faltó mucho tiempo y todavía no existe una industrialización completa de la Argentina. Pero el otro día estábamos viendo un video de la arquitectura de Londres y ahí es que a mí me surgió la idea de hacer esta columna sobre este tema, porque hay una cuestión muy argentina y traspasa los estratos sociales, que es la de siempre añorar lo que tiene otro país ajeno. Digo, queremos ser Suiza, queremos ser Estados Unidos, y siempre al argentino se le ha pasado, o al sudamericano se le ha pasado por la cabeza que los de allá están mejor que nosotros. Sí. Y nunca se piensa por qué están mejor o por qué tienen mejores industrias o por qué tienen mejores salarios, existiesen o no, Claro. Cada país además tuvo sus procesos de precarización o sus procesos de búsqueda de derechos laborales por los trabajadores, pero no vamos a hablar de eso concretamente, sino del proceso de industrialización.
Londres vivió el auge de la revolución industrial en las dos épocas donde hubo revoluciones industriales. Hablamos de 1784, Gran Bretaña fue la protagonista directa de la revolución industrial. Y en 1914 también tuvo protagonismo, pero además se le sumaron otros países de Europa y también Estados Unidos. Estamos hablando ahí plena Guerra Mundial, ¿no? 1914, inicios de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y sobre esto particularmente pensamos en una Londres en ese momento que... llena de ratas. Estaba llena de ratas. ¿Viste que, sí, en todas las películas está lleno, tipo higiene a marzo. Mucha gente muriéndose por enfermedades. Bueno, nada, igual te estoy... No, es línea. que pará, está bien. De hecho, sí. Quería hablar justamente de eso. Una ciudad con un problema habitacional muy grande y de cosa desbordada, digamos. Y una ciudad, además, que tenía vapor por todos lados. Sí. Hablamos de que en 1784 Gran Bretaña, protagonista de la revolución industrial, tuvo el auge de las máquinas a vapor, la energía hidráulica, los sistemas mecánicos, y de hecho la Argentina luego, cuando empieza su proceso de industrialización en el 16 y más o menos por esas épocas, nosotros empezamos a comprar la Gran Bretaña y de hecho mucha de la industria que tuvimos en ese momento tuvo que ver con privados que vinieron a la Argentina. Hace un rato estaba leyendo un poco de desde cuándo están algunas industrias en la Argentina y, por ejemplo, Bunge, que la vemos en nuestro río Paraná, Bunge está desde 1850 más o menos. Ah, muchísimo. Ahora no lo encuentro exactamente, a ver si está por acá. Pero está hace muchísimo tiempo. Y después, a ver, acá lo encontré. Tenemos a Bunge desde 1884 en la Argentina y después tenemos un montón de industria que podemos encontrar sus nombres hoy. Voy a hacer una corrección ahí. Bungeborn es nacional. ¿Bungeborn es nacional? Hoy mismo, después de que secuestran a la hija de Jorge, si no me equivoco, ellos se mudan a Estados Unidos. Pero es una empresa nacional. Los montoneros la secuestran a la hija. Claro. Pero Bungeborn tuvo su casa matriz en Holanda del Norte, igual. Fue fundada en 1884, provenientes de Europa, Jorge Oster y Alfredo Hirsch. Sí, pero la instalan acá. Ok. Bueno, pero igualmente después son los mismos que están en Río Paraná. ¿O no? ¿O me equivoco? Quizás los estoy confundiendo. Creo que es parte del mismo grupo. Del grupo empresarial. Bueno, sí, quería como un poco poner en contexto. Después hablamos de, no sé, en ese momento se estaban recién construyendo algunas empresas. Venían extranjeros a constituir esas empresas a la Argentina. Y podemos hablar de los... Después podemos hablar de los vidrios Rigoló en Quilmes. Berazategui. En Berazategui, que eso es 1900, más o menos. Claro. Pero bueno, podemos... Incipientes de las industrias ahí, como bueno, muchos llegando de afuera también, esos inmigrantes trayendo como ideas concretas de qué empresa fundar y teniendo también el recurso y esa gestión de fundarla. Claro, pasó un tiempo después que conocemos lo que después se constituiría como una Berizo de los inmigrantes, claro. Que hoy uno va a Berizo y todavía ve esos... ve esos... No, y también ve esa constitución de la ciudad hecha por inmigrantes también, porque mantiene esa matriz. Sí. Y que tiene un poco que ver con cómo es la Boca, por ejemplo. Claro, es también, muy parecida. Sí. En términos estructurales. Sí. Transmitila, por favor. Porque bien, yo lo leí corregimos entonces. La empresa fundada en Holanda es la empresa Bunge & Co., que es la que incursiona en el mercado de granos. Después, parientes del señor Johann Bunge llegan a la Argentina, sobrinos, nietos. El caso de Carlos es el nieto de Johann y es el primer fundador de lo que fue Bungeborn, que funcionaba la firma fundada por su padre, dedicada al comercio de cueros, granos, lana, algodón y café.
Claro. Y la primera, digamos, función de la empresa era exportarle a Bélgica y a Holanda, justamente. Claro, Excelente. venían acá, fundaban la empresa que le garantice también la materia prima a su país. Claro, bueno, es algo de lo que hacen uso hoy todos los que están a la vera del río Paraná también, digo. Y no, quizás ni siquiera en términos de beneficiar a sus países como un deseo, sino del beneficio propio. Claro. Que es lo que comentaba recién hace un rato Ezequiel. Bueno, constituir una burguesía argentina, salvando las distancias de lo que se crea burguesía o no, pero de los ricos de la Argentina, que crean en una Argentina y que quieran poner la plata acá. Claro, y construir para acá. Dueño de Molinos Río de la Plata, además. O sea, el creador de Molinos Río de la Plata. Mira, ahí lo tenés. Bueno, El principal productor de alimentos. Después, Dreyfus Company, por ejemplo, empieza a operar en la Argentina en 1897. Digo, estamos hace unos 140 o más años, 150 años aproximadamente, teniendo estas industrias en Argentina, y que durante el peronismo se quiso eso reemplazar. El irigoyenismo también lo intentó. Pero volvamos un poco a Londres, porque lo que yo tenía para decir un poco sobre esto era que, bueno, vos contabas, había ratas, había enfermedades, el ambiente estaba completamente viciado, Gran Bretaña siendo completamente protagonista de la revolución industrial. Y cuando hablamos de nuestros procesos de industrialización o nuestros procesos de generación de trabajo o de generación de riqueza, salvando las distancias de lo que tiene que ver con la conciencia del ambiente del ayer y del hoy, nosotros siempre nos cuesta en nuestro imaginario social o en nuestro imaginario personal de cada uno contener una idea de la Argentina industrializada que tenga que sufrir estos costos. Hay mucho de esto lo hablaba el otro día con algunos trabajadores de empresas argentinas que me decían, hay mucho de esto de nosotros queremos cuidar nuestro patio trasero y hablan de, no sé, hablábamos de lo que sucede en Tierra del Fuego con las salmoneras. Sí. De que nunca se piensa como la persona que vive ahí, quizás no piensa en, bueno, este proyecto es favorable o no, piensa en cómo va a afectar a la sociedad o a sí mismo. A su lugar. Y que para tener una Argentina realmente industrial, nosotros tenemos que pensar por proyectos. Bueno, ¿este proyecto es favorable en Tierra del Fuego o solamente va a primarizar la economía? Bueno, las salmoneras en Tierra del Fuego simplemente primarizan la economía porque no tenemos un sistema que pueda contener, no solo ambientalmente, sino en términos del desarrollo, que eso sea favorable para nosotros y no termine perjudicándonos. Bueno, por ejemplo, entonces comprender que tiene que ver con una lectura de los proyectos y no con, bueno, en mi patio trasero no, pero en el patio trasero de Catamarca sí. Claro. Porque, bueno, yo no vivo en Catamarca, está re lejos, no me importa lo que pase. Y también tiene un poco que ver eso con los procesos que hemos vivido de destrucción de una matriz integradora de la Argentina, de la balcanización que ha sufrido nuestro país a partir de la dictadura, pero también nos podemos remontar incluso al golpe del 55, pero con más fuerza en el 76, de la destrucción de un movimiento obrero, la destrucción de un proceso de industrialización y también la destrucción de una Argentina integrada que después se terminó de destruir con la reforma del 94 que directamente le dejó a las provincias la posibilidad de hacer lo que quisieran con la educación, con sus recursos naturales. También con la salud, lo hablábamos el otro día con Lu, tu prima, sí. Trabajadora de la salud, que contaba, bueno, nosotros tenemos diferentes sistemas de examen o cosas que tienen que ver directamente con las provincias haciéndose cargo de cómo van a llevar adelante eso y no con un plan nacional integrado. En Londres, la revolución fue completamente integrada y si bien tuvo esto que vos comentás, un montón de procesos destructivos en términos de salud y demás, es la ciudad que es hoy, la ciudad que tanto admiran. Traer un poco eso como, quizás no como un ejemplo a replicar, sino como algo a tener en cuenta. Digo, como bueno, cuando nosotros pensamos en nuestros procesos productivos, ¿cómo los estamos pensando?
En ese momento, post-revolución industrial, post-segunda revolución industrial, es que se empieza a pensar en esta industrialización de sustitución de importaciones. Y traigo algo para leer de Irigoyen. En realidad esto lo escribe Jauretche, pero lo escriben Jauretche y algunos más. Lo escriben los Forja. Pero lo escribe, creo que lo escribe también, está Galazo escribiendo en este libro. Sí, es de la biblioteca. La biblioteca de la facultad, ya lo voy a devolver. Ahí, ¿cómo se llama la...? ¿Cómo se llama la...? Tengo 3 libros. La librera, la mujer que... no la conozco. La quiero mucho. O sea, yo la conozco. La conozco, simpaticísima. Sí, simpaticísima. Sí, ella me dijo, yo le dije, Bueno, le pido perdón. El otro día yo estaba en la biblioteca Tengo y me sacó una foto y me dijo, nena, después búscala porque yo la voy a subir, vas a ver que te vas a ver ahí en el Instagram de la biblioteca. Ay, excelente. Es que yo le pedí este libro, el de Forja y la década infame, escrito por Jauretche, y ella me dijo, bueno, ya está. Y ella me dijo, pero toma, llévate estos 2 también. Hermoso. Pero me dijo devolverlos en 10 días. Bueno, los estás haciendo circular, mira cómo los sí, estás obvio. haciendo circular. Este libro está escrito por varios, por Alberto Siria, Areces, Galazo, está escrito por Raúl Escalabrino Ortiz, Jauretche y Andrada, y lo que voy a leer concretamente es la parte en la que habla del proceso de industrialización de Irigoyen. Recordemos, los Forja nacen como una fuerza militante del radicalismo que quería volver a las bases del radicalismo, reivindicaban a Irigoyen, pero creían que la Argentina estaba para más y pensaron y construyeron pensamiento nacional. Esta semana se vapuleó muchísimo el pensamiento nacional de Jauretche diciendo que era un plagiador, de que era un... En Twitter. Sí, de que era un don nadie y no sé qué. Reivindicando además a los europeos, pero mira. No me van a sacar los libros. Me guardo los insultos. Pero bueno, en este libro habla un poco de cómo Irigoyen llega al poder y habla del proceso de industrialización. Entonces teníamos un problema muy grande con el petróleo en la Argentina que estaba yéndose sin que nosotros pudiéramos hacer nada. Entonces se trató en el Congreso la nacionalización del petróleo y además en 1922 Irigoyen, defendiendo enérgicamente el patrimonio del país, confió a yacimientos petrolíferos fiscales, es decir, YPF, nuestra riqueza petrolera creada de la mano del general Mosconi, que Dios lo tenga en la gloria, creó nuestra empresa YPF 1922. Claro. Que muchos piensan que es más joven YPF, pero viene desde esos años. Además, lo que le confió entonces a YPF fue toda la riqueza petrolera para que la trabaje, intentando sustraerla de la competencia imperialista, y dice Jauretche, la competencia entre la Standard Oil norteamericana y la Royal Dutch Shell inglesa era pronunciadamente agresiva en el llamado Cono Sur, y el 8 de septiembre de 1927 triunfó la tesis irigoyenista con la sanción en diputados por 65 votos contra 55 infames de la patria, que le confería al Estado Nacional la facultad exclusiva de explorar y explotar la riqueza petrolera. En mensaje al Honorable Congreso de la Nación el 17 de enero de 1930, Irigoyen requería del Senado la sanción de diversas leyes, entre ellas la citada, cuyo retardo indefinido motivaba pérdidas enormes, traducidas en considerables subas sustraídas a la prosperidad nacional. Y la revolución del 6 de septiembre impidió que el petróleo argentino fuese nacionalizado, arrastrando a la Argentina ese problema como uno de los tantos lastres que dificultaron su desarrollo, dice Jauretche. Hablamos del golpe del 6 de septiembre de 1930 de el muchacho Uriburu, Félix Uriburu. Nosotros reversionamos la canción de Aramburu y decimos con los huesos de Uriburu, con los huesos de Uriburu. Voy a hacer una escalera. Pero no sé cómo entraría Irigoyen ahí igual, así que la dejamos para que el pueblo haga la letra que su quiera. Su propia versión. Sí.
Me están pidiendo que acelere porque ya son las 8:05. Así que voy a avanzar. La gente quiere sorteo, pero que primero aprenda el proceso de industrialización de la Argentina. Se los pido por favor. Bueno, en Argentina entonces el proceso de industrialización se vio favorecido primero por el irigoyenismo. Después la década infame continuó, a través de Uriburu y quienes le prosiguieron, porque Uriburu gobernó hasta el 32. Sí. Hasta el 43 no hubo un gobierno que... Democrático. Sí, democrático, sí, porque creo que justo no fue de... Me parece que hubo elecciones, no me acuerdo ahora. Se me perdió ese tramo de la Argentina. Para mí justo fue el militar que siguió lo mismo, pero sí, capaz que me estoy confundiendo. Capaz me confundo. Pero sí, igual sí, porque después viene el 43 del GO y me parece que era todo un proceso de... Pero bueno, a chequear. Bueno. La gente que sabe de historia yo le pido disculpas, porque yo estudio periodismo. En este proceso de industrialización, la década infame intenta mantener ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, empieza a haber dificultades que tenían que ver con que el Estado tenía que, de alguna manera, financiar esas industrias para que pudiéramos salir de las importaciones. Y también había un proceso de entrega total. Entonces, la verdad es que no tenía mucho sentido. Luego llega el GO de la mano de Perón y de los Forja sin ser parte, pero estaban dentro de la matriz del pensamiento nacional que constituía esta revolución militar. Y, bueno, lo que conocemos que es el peronismo dándole la total industrialización a la Argentina hasta el golpe del 55. Entre esos años tenemos el primer plan quinquenal de Perón, con unas ideas sumamente revolucionarias para la época, pero que tenían que ver justamente con la necesidad de que la Argentina se ponga en eje con lo que sucedía en el mundo, que era la Segunda Guerra Mundial estaba terminando. Uh-huh. Había un erigimiento de un nuevo hegemón, de un Estados Unidos que estaba comenzando a ver a su patio trasero como lugar que iba a explotar. Y en ese momento es que empieza a funcionar el primer plan quinquenal entre 1947 y 1951 y el segundo plan quinquenal entre 1953 y 1957, que buscaron transformar la estructura económica del país, promoviendo la industrialización, la nacionalización de empresas y la expansión del mercado interno. Algo que Perón llega a constituir de forma parcial, justamente porque hablamos del primer golpe del 55, que destruyó en parte, pero después tuvimos el 76, el segundo golpe, y sabemos que el proceso del 76 al 82 fue de destrucción de la industria nacional, y que nos dejó a la deriva con un montón de empresas que fueron completamente entregadas, caminos que fueron entregados, y después tenemos los 90, que las pocas empresas que teníamos en nuestro poder fueron entregadas por Carlos Saúl Menem, y después tenemos un proceso de recuperación con el kirchnerismo, pero quiero hacer una pausa ahí, ya voy a terminar, Juan, te lo prometo. Pero tenemos entre 1998 y 2001 una caída completa del PBI que cayó un 18%, y en ese sentido además cayeron una contracción del empleo del 23%, y la cifra trepaba a casi 300.000 trabajadores despedidos para ese momento, entre el 98 y el 2001. Y después tenemos una reconstrucción del kirchnerismo, que todos conocen esa remera de los cucas que dice todo lo que construyó el kirchnerismo, que fue la recuperación de la ruta del dinero acá. La ruta del dinero acá, que mucho fue industria y mucho también fue de derechos para los argentinos y para las argentinas. Pero una de ellas es justamente ARSAT, creada en el 2006, ¿no es cierto? Sí. Creada en el 2006 para poner en órbita a la Argentina realmente. Literalmente. Y después tuvimos un decaimiento, y ahí es que voy a pedirte, Tommy, la foto del Plan 2030. Saran. Vamos terminando esta columna.
En el 2023 salió este proyecto, Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico, Argentina Productiva 2030, un documento integrador de 368 páginas, es una barbaridad, que contiene... ¿Quién lo hizo? Que contiene todo un desarrollo productivo. Ustedes me preguntan quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Hasta el momento teníamos los planes quinquenales que el primer plan quinquenal fue casi en su totalidad producido por el gobierno de Perón. El segundo plan quinquenal tuvo aportes de todo el pueblo argentino. Después, obviamente, dejamos de tener planes quinquenales. Claro. El próximo gobierno peronista a la destrucción del peronismo fue el de Menem, que entregó la Argentina. Después vino Néstor, vino Cristina. Uh-huh. Y hasta ese momento tuvimos una producción del desarrollo argentino, volvimos a nacionalizar YPF, pero con el gobierno de Alberto, y si bien tuvo algunos avances de industria, tenemos esto que se llamó, entonces lo volvemos a poner en pantalla. Plan de Argentina Productiva. Plan de Argentina Productiva. 2030. 2030. Yo les pregunto al chat, ¿tienen tiempo de 2 segundos para responder? ¿No? Está bien. Es una fundación la que creó este Argentina Productiva 2030, Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es la fundación que creó este plan? Bueno, fue Fundar. El director y coordinador del Plan Argentina Productiva 2030 es el muy poco querido de mi parte, el doctor Daniel Steingart. Y tiene muchos módulos donde habla de la modernización y creación de empleos de calidad, el potenciamiento de encadenamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo. Y vos lo leís más o menos así y decís, che, muy piola esto. Sí. Pero estamos hablando de la misma fundación, estamos hablando de una fundación que sus proyectos productivos tienen que ver con la balcanización de la Argentina. Estamos hablando de la fundación, es una fundación inglesa, que no reconoce a la geopolítica argentina, que no reconoce que las Malvinas tienen que formar parte de nuestra Argentina. No lo dicen, claramente no lo dicen, pero si vemos alguno de los mapas que después circulan cuando ellos los muestran presentando algún taller que quieren dar, siempre excluyen a las Malvinas de los mapas, parte de esos proyectos, y Fundar es la fundación que planteó que no debería existir el, ¿cómo se llama? El subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, lo que obviamente desabastecería a la provincia de personas trabajando. Hay un proyecto que es el de... Hay muchos compañeros que laburan por son 8:15. Ya termino. Hay un proyecto y muchos proyectos de argentinos que escriben desde la calle, proyectos para que la Argentina sea realmente industrial, y uno de ellos es este que lo pueden encontrar virtual, es el Atlas Visual por la Soberanía, que está dirigido por Luciano Orellano, compañero rosarino, pero que tiene muchísima data para reindustrializar la Argentina, desde lo naval, desde el área de defensa, desde el área industrial de nuestros astilleros como Tandanor y Río Santiago. Muy bueno. Y que justamente los nuevos planes quinquenales tienen que estar escritos desde el pueblo y se escriben en la calle y se tienen que circunscribir en un proyecto nacional soberano. Así que yo invito a que lo lean y que además, obviamente, hagan sus aportes para la industrialización. ¿Se busca digital esto? Se busca digital esto. Si buscan Atlas Visual por la Soberanía, creo que lo van a encontrar. Es de la editorial Agora, pero me parece que lo tiene virtual, así que lo pueden buscar.